Hermanos, estamos en una serie de estudios sobre los últimos tiempos. Hablamos del retorno de Cristo, hablamos también de la diferencia entre rapto y revelación o traslado, y cuando Cristo se revela en gloria. Y la semana pasada hablamos de un tema interesante: el final glorioso que tiene la iglesia verdadera. ¿Cuántos creen que son miembros de la iglesia verdadera? Hoy quiero hablar de un tema importante también que se menciona muchas veces y se considera poco. Hemos dicho que nosotros, los pretribulacionistas, porque es importante que yo repita esto, hay varias posiciones de interpretación en cuanto a la profecía escatológica, pero nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Somos pretribulacionistas. Están los post-tribulacionistas que consideran que sí, que la iglesia toda va a pasar por la gran tribulación. Otros que consideran que Cristo arrebatará a la iglesia a la mitad de la tribulación. Nosotros creemos que Dios nos redimió y nos salvó para librarnos de los juicios venideros, y que la iglesia no está incluida en ese día de Jehová en el que Él hará juicio al mundo entero y a la iglesia apóstata que quedará aquí en la tierra cuando Cristo arrebate a los fieles al cielo. Creemos eso. Por lo tanto, yo siempre voy a partir de este punto. Todo lo que voy a hablar tiene que estar en armonía con nuestra posición teológica. Y dijimos que en el rapto o en el arrebatamiento, conocido como el traslado, la iglesia se une con Cristo en los cielos. Y después de ese evento, que da fin a la dispensación de la gracia o a la etapa del trato de Dios con la iglesia, comienza en la tierra lo que se conoce la gran tribulación o la tribulación, un periodo de unos 7 años, dividido en 2 periodos. Y dijimos que en el cielo, mientras esto ocurre aquí en la tierra, ocurren 2 eventos relevantes: el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. ¿Recuerdan ustedes? Estamos bien en ese orden cronológico, ¿no es verdad? Bueno, yo ahora me voy a ir a uno de esos eventos que va a ocurrir en el cielo. ¿Qué va a ocurrir en el tribunal de Cristo? ¿Qué va a suceder en el tribunal de Cristo? Voy a hablar lo positivo en esta noche para entonces el domingo oye, como yo estoy en el calendario, Padre, perdóname. El martes que viene, hablar entonces de la parte de la tribulación y ver la parte apocalíptica y la parte de Daniel que se va a cumplir en esa etapa. Pero hoy quiero hablar de esto, hermanos, porque mi propósito al hablar de este tema no es solamente por sugerencia de hermanos que me lo estaban pidiendo que hablara en cuanto a la escatología, sino yo creo que el conocer la profecía de los últimos tiempos es una manera de que la iglesia se prepare para lo que va a suceder. Esté preparada, no es solamente conocerlo, sino vivir a la expectativa. Saber que Cristo, el regreso de Cristo es inminente, que puede ser en cualquier momento. ¿Es cierto? Y este detalle es interesante, por eso me entusiasmé cuando, revisando todos estos tópicos de la escatología, quise profundizar un poquito sobre lo que es el tribunal de Cristo. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? O cuando estudiamos los 7 juicios que aparecen en la Biblia, está el juicio de los creyentes, conocido así también en la Escritura o en la teología. ¿Cuál es el significado? Y hoy quiero abordar este tema en los minutos que vamos a ocupar de este estudio bíblico: el tribunal de Cristo o juicio de los creyentes. Cuando nosotros leemos la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta, aparece este término, aparece esta declaración, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No hay escapatoria en el sentido de que todos tendremos que rendir cuenta. Amén, todos. Gloria a Dios. La palabra tribunal se traduce de un término griego que se conoce como bema. Por eso tal vez usted en la teología ha oído el juicio bema, porque es el término griego para referirse al tribunal de Cristo. Y este término griego bema es una palabra para describir una plataforma que se elevaba en el lugar donde se tenían los Juegos Olímpicos en Atenas. Y en ese podio se subía el juez o se subía el presidente que tenía a cargo el premiar a los ganadores en esas competiciones. A ese tribunal se le llamaba bema, el lugar donde se ubicaba el juez para premiar, o el que presidía los juegos, y ahí era el que ponía las coronas a los vencedores, a los ganadores. De ahí surge este término que utiliza el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Es lo que está teniendo en mente Pablo cuando está hablando acerca de este tema. Y nunca este tipo de tribunal se usaba para acusar o condenar o sancionar. No era un tribunal judicial, sino era un tribunal para recompensar, para galardonear a los ganadores, a los vencedores. Y es el contexto en el que nosotros lo encontramos, y una significación tremenda. Así que la Biblia enseña, como ya les dije en mi introducción, que todos los creyentes tendrán que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo, y no habrá excepción alguna. No vamos a ser exceptuados. No es que yo viví 50 años en el Evangelio y ya yo tengo mi galardón ganado, yo no tengo que pasar por ese juicio. No es que yo fui superintendente de las asambleas de Dios en el mundo entero, yo no necesito por mis títulos y mis posiciones. No, absolutamente todo creyente se va a comparecer ante el tribunal de Cristo, y todas sus obras serán puestas en balanza. Gloria a Dios. Amén. Es importante que nosotros aclaremos que este juicio de los creyentes o el tribunal de Cristo no está en juego la salvación. La salvación no estará siendo considerada, porque la salvación que Cristo otorga al creyente cuando pone su fe en el sacrificio de Cristo lo libra de todo juicio. Allí no se va a poner en juego si va a ser salvo o no, porque todos los que resucitaron son salvos en Cristo Jesús. Amén. No es que llegó Zamorita y cuando llegó al tribunal de Cristo dijeron: tus obras han sido pura hipocresía, mi brother, vete para el infierno. No, todos los que lleguemos al tribunal de Cristo, unos seremos galardonados y recompensados, y otros seremos salvos como por fuego, pero la salvación está garantizada. ¿Dan gloria a Dios? Eso es importante que lo entendamos, hermanos, y no los confundamos en este particular. Gloria a Dios. Cuando Pablo le escribe a los Romanos en el capítulo 8 versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Hemos sido salvos, así que no habrá una sentencia condenatoria para los creyentes. Todo lo relacionado con el pecado ha quedado resuelto por completo con la muerte de Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amén. Ahora bien, la Biblia dice claramente, hermanos, que todo se pondrá de manifiesto en el tribunal de Cristo. Todo se descubrirá. La palabra comparecer, que aparece aquí en este versículo, nosotros que todos vamos a comparecer. Y note usted, hermanos, la segunda persona del plural que utiliza el apóstol Pablo. No dice: porque es necesario que todos los creyentes comparezcan, como si él se excluyera. Él se incluye en esta declaración, porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos. Yo también voy a comparecer. Yo también voy a rendir cuenta. No importa cuánto me he sacrificado para predicar el evangelio, yo voy a comparecer ante el tribunal de Cristo a rendir cuenta de mis obras. Y de qué he hecho con el talento que Dios recibí. Y qué he hecho con el ministerio que Dios me entregó. Y qué he hecho para bendecir la iglesia y bendecir el mundo. Qué he hecho con lo que Dios me ha puesto en mis manos. Voy a tener que rendir cuenta. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra comparecer viene del griego fanareo. Y significa ser revelado abierta y públicamente. Así que en ese tribunal Dios va a examinar, se va a revisar y se va a sacar a la luz la realidad, la verdad de lo que nosotros hayamos hecho en el mundo como creyentes. Nada quedará oculto. No te asustes, Rebeca, que yo estoy temblando. No habrá nada oculto. Gloria a Dios. Mire, la Biblia dice que todo se examinará. Habrá un examen, la verdadera realidad de las obras, de nuestra doctrina, de nuestros principios y de nuestra enseñanza y de todo lo que hemos hecho. Los actos secretos. Romanos capítulo 2 versículo 16, el apóstol Pablo dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Nada quedará oculto. Públicamente se descubrirá realmente eso que aparentemente ha quedado en secreto y Dios lo sacará a la luz. Amén. Además dice que en ese tribunal se dará cuenta de todas las palabras que hayamos nosotros pronunciado. El sentido de las palabras con que le hayamos dicho. Todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Dijo Jesús, de toda palabra inútil daremos cuenta. Además, se juzgará, el Señor evaluará, examinará todas las buenas acciones que hayamos tenido. Por eso es que Pablo a los Efesios dice que el Señor nos pagará el bien que hagamos, ya seamos esclavos o libres. Es decir, no habrá justificación. Señor, es que yo no tuve la oportunidad porque no tenía. No, desde tu posición ayudaste, hiciste lo que hiciste. El Señor va a juzgar y va a premiar y va a examinar y a galardonear. No importa cuál sea la posición social, sino que Él nos va a juzgar conforme a la fidelidad con lo que Él nos ha asignado que hagamos. Amén. Otro detalle interesante es que el Señor evaluará, juzgará, va a examinar el servicio desinteresado. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. ¿Y qué? Y no para los hombres. No buscando la gloria de los hombres, no buscando el aplauso de la gente, no buscando los vítores, no buscando los títulos, ni el reconocimiento, ni el que ayudo para que después me ayuden. No, el Señor va a evaluar la intención de todo lo que nosotros hemos hecho. Y todo será descubierto. Todo será descubierto en ese tribunal de Cristo. Gloria sea al Señor. Así que en el tribunal de Cristo se revela públicamente la actitud, el carácter y los motivos esenciales con que nosotros como cristianos hemos prestado nuestro servicio en el reino de Dios, sea en la iglesia o fuera de la iglesia. El Señor va a evaluar las intenciones de nuestro corazón. ¿Decimos amén? Se va a descubrir todo. Gloria a Dios. Así que aquí, como hemos reiterado, vuelvo y repito, hermanos, no castigará el Señor a sus hijos por sus pecados que ya fueron perdonados, lavados y limpiados por la sangre del Cordero. Pero sí se examinará y evaluará personalmente. No será el bulto. Vamos a evaluar la iglesia misionera y ahí todos vamos juntos. No. Judy Lugo, Rebecca Armstrong, Chris, Martín Santiago, María Cano. Por la lista, en el orden alfabético, le sigue Manuel Cano. No es que ven acá.
personalmente seremos evaluados. Amén. Personalmente. Y será el examen interno de las obras. Si usted busca la Biblia, y quiero que animarle a que por favor abra su Biblia allí, en cualquier tipo de soporte que usted la tenga. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3. Vamos a detenernos por unos minutos apenas para investigar y mirar la forma en cómo Pablo describe la manera en cómo el Señor estará evaluando nuestras obras. Aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 15, el apóstol Pablo describe cómo las obras de cada creyente serán examinadas y probadas por el fuego. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Capítulo 3 de la primera carta de Pablo a los Corintios, versículos 14 y 15. Aleluya. Gloria a Dios. Y así se va a determinar lo que fue hecho para la gloria de Dios o lo que fue hecho para la gloria de los hombres. Como por fuego será examinado. Y es interesante el simbolismo que utiliza Pablo para hablarnos acerca de este juicio, de este tribunal. Pablo utiliza, por ejemplo, madera. ¿Cuántos me están siguiendo en la lectura? Pablo utiliza madera, heno y hojarasca. ¿Lo leen ahí? Yo invertí el término porque me conviene en el orden homilético invertirlo. Hablarle de lo negativo primero para después que en su mente se queda el mensaje positivo. Así que invertí. Eso es un recurso homilético también que usamos. La madera, el heno y la hojarasca. Y estos son elementos o materiales destructibles. ¿Por qué usted cree que las casas aquí se queman en un santiamén, como decimos nosotros vulgarmente? Porque son de cartón. ¿Es cierto o no? Bonitas, preciosas, maravillosas. En fotos son tremendos. Pero cuando el fuego le prende, los bomberos generalmente no llegan a tiempo. ¿Es cierto que es así? Porque es hojarasca. Es material destructivo. Se destruye. Y Pablo está utilizando estos mismos recursos. La madera, el heno y la hojarasca son materiales destructibles. Y a través de estos materiales él quiere simbolizar la calidad de las obras que el creyente produce por sus propios esfuerzos. Cuando nosotros queremos significarnos y todo lo que hacemos, aunque sea bueno, aunque sea plausible, lo único que tiene es el sello del reconocimiento humano, simple y llanamente estamos edificando una casa, estamos sobreedificando con madera, con heno y hojarasca, y que cuando el Señor en ese juicio evalúe esas obras, quedarán destruidas. No tienen elementos para ser premiadas. ¿Se entendió la idea? Es lo que aquí Pablo está significando. Las motivaciones o intenciones del corazón, incluso un poquito más, cuando se habla de madera, heno y hojarasca, no solamente se está refiriendo Pablo a la intencionalidad de las obras buscando una motivación solamente humana, sino también a la doctrina inadecuada y superficial sobre la que mucha gente fundamenta su fe, que no es sostenible. Pero cuando sea probado por el fuego, esas obras quedarán deshechas. Así que en este caso estas obras serán desaprobadas por el Señor y habrá una pérdida de recompensa. Amén. Y es la expresión que usted lee allí en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, siguiendo la línea de pensamiento de Pablo, cuando él dice: si la obra de alguno se quemare porque la intención con que lo hiciste solo era para buscar gloria y no darle gloria a Dios, si esas obras se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
No perderá su salvación, pero no recibirá recompensa. Por eso es que enseñamos, hermano, y es importante que entendamos, la salvación no es una recompensa, la salvación es un regalo de Dios. No somos salvos por obras, como dice la Biblia, sino por fe, pero sí nuestras obras serán recompensadas. Varias parábolas de Jesús lo enseñan. La parábola de las minas, la parábola de los talentos. Te entregué para que me des cuenta. Te doy para que me rindas cuenta. Tú eres mi mayordomo. En el Edén, Dios vino a pedirle cuenta a Adán por lo que le había entregado para que hiciera. Y Adán y Eva fueron hallados faltos. No cumplieron con su mayordomía. Y nosotros como iglesia hemos recibido talentos, ministerios. Dios nos ha dado una asignación y Dios entonces va a evaluar con lo que Él nos ha entregado, qué lo hemos hecho y con qué intencionalidad lo hemos hecho. Nosotros como hombres es difícil evaluar la intención del corazón de la gente. No sabemos por qué la gente hace las cosas, no lo sabemos, no sabemos el motivo real, pero en este tribunal todo quedará descubierto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerde, no se perderá la salvación, pero se perderá la recompensa. Por eso tenemos que ver con qué materiales estamos nosotros sobreedificando. Y está insertado ese pasaje cuando Pablo está corrigiendo esa actitud divisionista que se había metido dentro de la iglesia a los corintios. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? Nosotros apenas somos colaboradores de Dios. ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la guerra? ¿Cuál es ese partido dentro de la iglesia? Somos un solo cuerpo. Por favor, ten cuidado como tú sobreedificas tu casa espiritual. Yo puse el fundamento que es Cristo. Ese no se puede variar. Pero tú tienes que saber cómo sobreedifica. ¿Cuál es la intención con que tú haces las cosas para Dios y la iglesia? ¿Cuál es el motivo que te impulsa a sacrificarte o esforzarte? ¿Es para buscar posición y cargos dentro de la iglesia? ¿Es para que la gente te considere? ¿Es para que la gente te aplauda? ¿Es para recibir una credencial? ¿Es para que te suban el salario? ¿Es para que Cristo sea glorificado, para que el evangelio sea predicado y para que el nombre de Jesús sea conocido? Va a ser juzgado en el tribunal de Cristo todas nuestras obras. Y no lo explico para meter miedo, simple y llanamente para que aprendamos y maduremos. Por eso Pablo le dice a los corintios: quisiera darle fufú de plátano, quisiera darle mangú, que coman arroz con gandules. Sin embargo, todavía tengo que venir con el tetero y darle lechita, porque no son capaces de nutrirse con esta palabra y son carnales, dividiéndose entre ustedes. Tengan cuidado como ustedes sobreedifican la casa. Son muy espirituales, muchos dones, pero en definitiva Dios no valora eso, porque Dios mira la intención del corazón. Dios nos ayude. Dan gloria a Dios. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Qué bueno. Ahora, hay otra parte del pasaje. Yo espero que usted no haya movido su Biblia de ahí. Usted canceló en el nombre de Jesús Facebook y correo. Reprendió al diablo en el nombre de Jesús. Y se mantiene en esa escritura. Pero mire, usa otros elementos, otros materiales. ¿Y qué clase de contraste? Hojarasca, heno y paja. Pero sin embargo dice que si nosotros usamos oro, plata y piedras preciosas, esos son materiales indestructibles, que cuando el Señor lo meta en la fragua para examinar la calidad de nuestras obras y de nuestras doctrinas y de nuestra fe, esa obra va a salir probada, va a permanecer, porque lo que se hizo, se dijo, no fue buscando fama ni gloria, sino para glorificar el nombre de Dios. Lo que Dios nos asignó
lo que Dios depositó en nosotros, lo usamos para glorificar el nombre de Jesús. Aunque la gente no nos reconociera, aunque la gente no nos aplaudiera, aunque la gente no menospreciara, seguimos adelante, porque para eso Dios nos llamó, para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esas obras serán probadas como por fuego, y representa la calidad perdurable de las obras de Dios, que el hombre solo se apropia y las usa para glorificar a Dios, y que serán recompensadas. Amén. Me encanta esa declaración de Pablo en este contexto, cuando dice que tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia no sea de quién, de nosotros, sino sea de quién, de Dios. De Dios. Por eso el liderazgo espiritual, el liderazgo cristiano, uno de los riesgos que corre es la fama. Lo que se conoce en el liderazgo como las 3 F que amenazan el liderazgo. Las 3 F: fama, finanza y falda. Son las 3 F que amenazan el liderazgo cristiano. Se lo repito otra vez: fama, finanzas y las faldas. Ríase, pero es una realidad. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque este tesoro está en vasos de barro y Dios lo ha depositado en mí para que yo no me gloríe. Por eso nosotros los cristianos tenemos que estar constantemente orando, pidiéndole: Señor, destruye toda fortaleza de orgullo dentro de mi vida, toda vanidad, todo egoísmo, creerme que sin mí la iglesia no funciona, creerme que si no estoy, esto se derrumba. Eso es mentira del diablo. La iglesia va a seguir adelante, porque aquí no hay nadie indispensable. Somos necesarios, pero nadie imprescindible. La obra es de Dios y Dios la seguirá adelante. Gloria a Dios. Pero tenemos que pedirle al Señor que por favor no nos vayamos a enorgullecer. No, ¿qué es eso? De estarme comparando con la gente. Eso es bobería. Eso es lo que Pablo le dice a los corintios. ¿Cuál era la bobería de ustedes? De que de Pablo, que de Pedro y que de Apolo. Y entonces nos decían, para hacerse los más cristianos: no, yo soy de Cristo. Porque el que decía que era de Cristo era más divisor que los demás, porque no aceptaba ni el ministerio de Pablo, no aceptaba ni el ministerio de Pedro ni el de Apolo. Ese que no quería saber de nadie. Y nosotros tenemos que reconocer los ministerios, dejarnos ministrar a través de ellos, ser humildes y mansos para que el nombre del Señor sea glorificado. Pero si me sigo entonando, ya me fui de tiempo. Así que el Señor va a evaluar las motivaciones y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Y habrá ese examen interno de las obras, porque no habrá una evaluación externa. Dios no pedirá un currículo: Arturo, dame tu hoja de vida. Ana, tráeme tu hoja de vida. Leslie, tu hoja de vida. No, a Dios no le impresionan nuestros hechos externos. Dios mira el corazón. Nosotros podemos impresionar a la gente con nuestra maestría y nuestra sabiduría, nuestra sagacidad y nuestra habilidad, y la gente puede quedarse: ¡wow! Se frizó porque se impresionó, pero a Dios no le impresiona nada de eso, porque Dios está mirando, mire, el corazón. Dios no se friza. Dios sabe con qué estamos haciendo las cosas. Amén. Así que oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, sobre la base del fundamento que es Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué elemento estamos nosotros usando para construir nuestra casa espiritual? Voy a cerrar con estas ideas. Gloria a Dios. La madera, el heno y la hojarasca sufrirá pérdida. Mientras, hermanos, si termino con esta parte positiva, el oro, la plata y las piedras preciosas serán ¿qué? Recompensadas. Recibirán recompensa. Y le dejo con esta serie de coronas que el Señor va a entregar a los que serán recompensados en el tribunal de Cristo y serán galardoneados. Una corona
incorruptible, inmarcesible, que no se marchita, para aquellos que obtengan dominio sobre el viejo hombre. Dice Pablo a los Corintios: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona que incorruptible. Los atletas no evitan sobrepasarse de peso. Los atletas se abstienen de comer comidas que le hacen daño para su peso corporal, para mantenerse a dieta. Ellos se abstienen de cuantas cosas. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a fortalecer nuestro hombre interior con una dieta espiritual que alimente, hermanos, nuestro espíritu y nuestra alma y nos haga fuerte para entonces recibir una corona incorruptible en los cielos. Además, una corona de gozo. Pablo le escribe a los tesalonicenses y declara: después de todo, ¿quiénes son nuestra esperanza, nuestro gozo y el galardón que más nos enorgullece, sino ustedes mismos? Sí, serán nuestro gozo cuando el Señor regrese y comparezcamos ante su presencia. Aquellos ganadores de almas, aquellos que se desviven por las almas, aquellos que oran, que claman por las almas, que le piden a Dios que levante obreros y que los envíe a la mies, porque muchas recibirán una corona de gozo al ver en el cielo las almas que fueron rescatadas por la predicación del Evangelio. Es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses: ustedes serán mi corona de gozo cuando yo esté allá y vea la iglesia de Tesalónica, cuando vea a los cristianos de Corintio, cuando vea a los cristianos de Éfeso, cuando llegue y vea a los cristianos de Filipo. Oiga, cuando me saluden la gente allá de Roma, cuando me saluden los cristianos allá de Jerusalén, ¡qué gozo! Esa va a ser mi corona de gozo. Amén. La corona de vida recibirán aquellos que han edificado con oro, plata y piedras preciosas. Para aquellos que resisten las pruebas, Santiago dice: bienaventurado, feliz, próspero es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a resistir. Por eso allí en Apocalipsis capítulo 2, allí el Señor, capítulo 3, le dice el Señor a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Resiste las pruebas, resiste las batallas, no te dejes amedrentar, no te dejes tirar. Aunque dice el apóstol Pablo: aunque derribado, no significa que estoy destruido. El enemigo me pega abajo, pero el Señor extiende su mano y me levanta. No, digo no a las pruebas y digo sí en el nombre poderoso de Jesús. Corona de vida. Además, otra de las recompensas es una corona de justicia para los que aman su venida. Ay, Dios nos libre de materializarnos tanto que pensemos que esto es todo. A los que aman su venida. Yo no sé si usted ama su venida. Los solteros dirán: pastor, pero que me dé un chance para ver si yo me caso. Amar su venida. A los que aman su venida, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo. Y no solo a mí, sino a los cristianos de la iglesia misionera de Tampa, que ellos aman su venida. Aman su venida. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que hay críticos y críticos y críticos. Y tal vez algunos estarían diciendo: Pablo está diciendo eso porque ya le está esperando que ser sancionado, ya está bajo la sanción, el ultimátum del emperador Nerón, iba a ser muerto. Él sabe que ya no le queda prácticamente nada de vida. No, cuando le escribe a los tesalonicenses, él tenía la esperanza de que Cristo iba a venir pronto y también se iba a ir con él. Vivía con ese deseo inminente de irse con el maestro. Gloria sea el nombre del Señor. Y termino con quinta corona. Quinta corona, léelo en la casa, hermano. Esta noche no te acuestes sin volver a leer este material. Y si no lo tienes, llévatelo. Una corona de gloria para la disposición de apacentar la grey de Dios. Esta es una recompensa para aquellos que dejándolo todo sirven al Maestro.
en el ministerio pastoral, en el liderazgo, en el evangelismo, en el apostolado, en el ministerio profético. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, ustedes que se han dedicado a ministrar a la iglesia, recibirán la corona incorruptible de gloria. ¿Cuántos dan una alabanza de palmas al Señor? Oh, gloria a Dios. Así que en el tribunal de Cristo seremos recompensados, seremos galardoneados. Y cierro con esta idea, hermanos. Qué interesante. En griego hay dos palabras para traducirse como corona en nuestro idioma, en español. Una es diadema. Y generalmente este término diadema se usaba exclusivamente para referirse a la corona real, la que llevaba el rey. Sin embargo, encontramos otro término griego que se lee estéfanos, que se utiliza casi exclusivamente para designar la corona del vencedor en alguna contienda deportiva. De esta corona es de la que nos habla la Biblia. Jesucristo en Apocalipsis 19 aparece revelado montando el caballo blanco, seguido con su séquito, con la iglesia vencedora, y traerá en su cabeza varias diademas, significando que Él es Rey de reyes y Señor de señores, que no hay nadie más grande que Él, que no hay rey más grande que Él. Nosotros le seguiremos con nuestras coronas de vencedores, de ganadores, llegando junto con el Rey de reyes para gobernar en esta tierra por 1000 años, y Dios nos dará esa bendición por la eternidad. Las coronas de victoria son nuestras, pero la corona, la diadema, es del Cristo victorioso, Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria, alabanza, poder, honor y majestad. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Bendito Dios. De tal forma, mi querido hermano, termino con este consejo del escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 2. Cuidemos esta salvación tan grande que nos ha dado el Señor. Edifiquemos nuestra casa espiritual con materiales que son indestructibles, porque más vale ir despacio por la vida y llegar a la meta que no llegar nunca. Hay que ser fiel hasta la muerte, y el Señor nos dará la corona de la vida. Que cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo y nuestras obras sean evaluadas, que no desaparezcan como la hojarasca, sino que resistan la prueba del fuego, la examinación del Rey, porque hemos edificado con oro, plata y piedra preciosa. Vamos a orar. Yo les confieso públicamente, se los confieso públicamente, mucho tiempo ya pido a Dios que me ayude a evaluar las intenciones con las que hago la obra que Él me ha llamado a hacer, y las motivaciones. ¿Qué me mueve a hacer lo que hago? ¿Qué me motiva? ¿Cuál es la intención realmente con la que estoy haciendo las cosas? Es importante que nos autoevaluemos. Es importante que pesemos en balanza las motivaciones y las intenciones de por qué servimos en la iglesia y asumimos cargos o desarrollamos ministerios. Es importante que valoremos cuáles son las motivaciones y las intenciones, porque todas ellas serán descubiertas en el tribunal de Cristo. Y más vale ser recompensado que al menos ser salvo por los pelos, como dice la gente, como por fuego. Lo cierto, hermanos, Dios nos ayude. Estamos viviendo una época de mucha falsedad religiosa, de mucha confusión religiosa, de un evangelio facilista, mercantilista, de un evangelio metálico. Seamos de la gente que representa a Cristo, que la gente identifica a Cristo en nuestra vida por nuestro vocabulario, por nuestro testimonio, por nuestras actitudes, nuestras acciones.
realmente seamos embajadores del reino y representantes del más grande Rey que existe en el cielo y en la tierra, que se llama Jesucristo. Dios nos ayude a corregir nuestras actitudes y nuestras acciones y a cuidar nuestras bocas y nuestras palabras y nuestros pensamientos. Yo te invito a que te pongas en pie un minuto, si puedes hacerlo, y hagamos esta oración. Aleluya. Todos compareceremos ese día del juicio. De hecho, ya yo estoy dando por cierto que seremos arrebatados al cielo. Estoy dando por cierto que seremos trasladados a esas moradas que Cristo fue a preparar para nosotros. Y viene a buscar su iglesia, su esposa, sin mancha y sin arrugas, para presentarse una esposa gloriosa, perfumada. Aleluya. Padre, gracias por este grupo de hombres y mujeres que te ama y que cada martes viene, Señor, para discutir un tema de tu palabra que nos capacita para comprometernos más con el evangelio y la palabra. Oro pidiendo, Señor, que tú hagas real todos tus propósitos en nuestras vidas, que tú bendigas, Señor, nuestras vidas y nos capacites y nos des esa visión, esa capacidad de rectificar todas nuestras motivaciones y nuestras intenciones si no están correctas. Líbranos, Padre, del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, del egoísmo. Líbranos, Señor, de todo aquello que nos limite en el fluir de tu espíritu y que es un estorbo en el cumplimiento de tus planes. Oro para que liberes nuestra mente de pensamientos perturbadores. Oro, Señor, para que saques de nuestro corazón todo sentimiento que tiende a establecer raíces de resentimientos y raíces de amargura. Libra nuestros labios de hablar palabras ulcerantes, punzantes, denigrantes, de juzgar, Señor, y de invadir la privacidad de las personas antes de orar y clamar para que tu misericordia les alcance. Oh, mi Padre eterno, santifícanos desde los pies hasta la cabeza. Espíritu Santo, haz real a Cristo en nuestras vidas. Espíritu Santo, forma el carácter de Cristo en nuestras vidas. Espíritu Santo, capacítanos, oh Dios, de manera especial y ayúdanos a ser, Señor, dignos representantes del Evangelio. Produce esa calidad de fruto en nuestras vidas, de tal manera que la gente pueda identificar a Cristo en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo oro, Señor, para que tu bendición nunca nos falte y donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, seamos dignos representantes del cielo, ciudadanos del cielo, seguidores del Cristo Todopoderoso. En el nombre de Jesús te lo pido y a ti te doy la gloria. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús.